hablarles acerca de la llave de la oración. La oración es uno de los puntos más malentendidos en la iglesia, tanto católica, tanto cristiana, como sea. Pero vamos a hacerlo ahorita como hijos de Dios, como cristianos. Vamos a aprender la oración, pero para eso, para que tú puedas utilizar la llave correctamente, porque una llave abre puertas, pero también las... Ok, entonces muchos están cerrando puertas con su oración incorrecta. Vamos a verlo desde el principio, los fundamentos, de dónde nace, cómo es. Voy a tocar puntos o vocabularios que de repente va a ser un poco confuso para ti. Anótalo, memorízalo y pregúntame luego, ¿sí? Pero voy a poner los fundamentos antes de entrar a los tipos, las clases de oraciones e incluso el modelo de oración de acuerdo a Jesús, ¿ok? Porque hay modelos, tipos de oraciones de acuerdo al estudio teológico que se ha hecho de la palabra, que se ha creado. La Biblia no define una lista de clases de oraciones, pero se puede discernir por medio del estudio de la palabra. Pero sí hay una lista de oraciones que hizo Jesús y que esas sí podemos mencionarlas también, ¿ok? Orar es el hablar con Dios. Es tener una relación con Dios y con nuestros semejantes, pero con identidad de hijos. Di conmigo, yo oro con identidad de hijo. La iglesia cada domingo se reúne a orar con identidad de miembro de la iglesia, con identidad de bautista, identidad de católico, identidad de cristiano, identidad de lo que sea, pero no con una identidad de hijo. Tu identidad, la revelación de tu identidad va a determinar la efectividad de la oración que tú haces. Si no entiendes eso, vas a frustrarte, porque mucha gente ora y no ve resultados y termina hasta alejándose de Dios, porque no hemos entendido. Para tú poder orar correctamente, número uno, tienes que saber tu identidad en el Señor, y número dos, tienes que aprender a conocer, saber cuál es el carácter de tu Creador. Porque si tú no sabes cuál es el carácter y la voluntad de tu Creador, tu oración, que cuando tú oras y lo que se efectúa no es por medio de tu poder, es por medio del poder de Dios. Entonces, si tú no aprendes a conocer el carácter y la voluntad, la naturaleza de esa persona que hace efectiva tu oración no tiene poder. No tiene poder. ¿Estamos bien hasta ahí? Ok, entonces, para entender el principio de la oración es necesario entender la mente y el propósito del Creador mismo. La mente y el propósito. Hay una mente, hay un propósito. Una mente que piensa, una mente que analiza. Es la mente de Dios. En su mente Él creó todo lo que ves. Pero también hay un propósito. Un propósito es la acción de cumplir algo que se creó y se formó en la mente. Entonces tenemos que saber su mente y cuál es su propósito. Porque Dios jamás va a hacer algo o va a darte algo en oración de lo cual su propósito no está envuelto y de lo cual en su mente no nació primero. Y eso es lo que mucha gente se frustra, porque le pide cosas que no están dentro de su propósito. La oración es un resultado de la estructura de la autoridad entre el cielo y la tierra, la cual fue establecida por Dios, como también es producto de la fidelidad de Dios a su palabra. Es el resultado de la estructura de la autoridad, una estructura de la autoridad entre el cielo y la tierra. Entre el cielo y la tierra hay una autoridad que los une y está estructurada de tal manera para que lo que tú pidas en oración se cumpla. Pero si tú no entiendes esta estructura, si tú no comprendes cuál es ese diseño, de dónde sale esa estructura, cuál es la autoridad que tiene entre el cielo y la tierra, nunca tu oración será efectiva ni poderosa. Entonces es el resultado de la estructura de la autoridad entre el cielo y la tierra. No es el resultado de las veces que tú oras rogando, suplicando. No es el resultado de cuánto dinero das. No es el resultado de 10 días de ayuno. No, el creyente comete el error de orar queriendo doblarle el brazo a Dios para que les haga un milagrito.
Las oraciones del Antiguo Testamento son diferentes a las del Nuevo Testamento. Las oraciones del Antiguo Testamento no estaban basadas en una estructura de autoridad entre el cielo y la tierra, sino de misericordia. Rogaban, con todo respeto, mendigaban. Las oraciones del Nuevo Testamento está basado en una estructura totalmente diferente, producto de una autoridad, algo que Dios dijo, una instrucción, una orden, delegó una autoridad, ahora vamos a ver a quién, y de esa manera surge el resultado de la oración. ¿Ok? ¿Por qué es importante que entiendan estos? Los salmos son muy hermosos. Hemos leído los salmos, ¿sí? Los salmos de David. Hay muchas oraciones ahí. Pero tengan en cuenta que muchas de esas oraciones no las puedes aplicar al Nuevo Testamento, a tu vida actual, porque esas oraciones eran antes de que Cristo venga. Y esas oraciones no tenían sentido. Hay muchas oraciones que dicen: Señor, no me dejes, Señor, ten piedad, no me abandones. Qué lindo suena, qué humilde suena, ¿sí? Eso, pero ese es el Antiguo Testamento. El Nuevo Testamento dice que nada ni nadie podrá separarte del amor de Dios que está en Cristo Jesús. Nada. Ni los ángeles, ni los gobernantes, ni tu papá, ni tu mamá, ni tu vecino, ni el diablo, ni nada te va a separar del amor. Dios no te dejará ni te abandonará. ¿Correcto? Entonces, una oración de esa naturaleza ahorita en tu vida diaria no es permitida. Por más que te ves bien humilde, orando y tratando de agradar a Dios, pones tus velitas. No. A Dios no le mueve actos misericordiosos para que Él cumpla tu oración. Dios va a efectuar, va a cumplir una oración basado en la estructura de autoridad que hay entre el cielo y la tierra. Y ahora vamos a ver a quién le dio la autoridad. La oración es tan simple como el respeto a la autoridad de Dios. Ojo aquí, la oración surge de los arreglos, di conmigo arreglos. De los arreglos que hizo Dios para la asignación del hombre, di conmigo asignación, aquí en la tierra. Esto quedó documentado durante el proceso de la creación del mundo y sus habitantes. Dios hizo un arreglo. En su relación, cuando creó a la raza humana, Dios hizo un arreglo. Un arreglo para que el hombre pueda cumplir su asignación aquí en la tierra. ¿Saben lo que es la palabra asignación? ¿Correcto? Tú estás asignado a realizar algo. Es una tarea que se te da. Entonces Dios, en su propósito, Él arregló un sistema para que el hombre pueda cumplir la tarea que Dios le encomendó aquí en la tierra. Pastor, ¿qué tiene que ver eso con la oración? Muchísimo. Vamos a Génesis, capítulo 1, del 26 al 27. Y dijo Dios: hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza. Y señoree, di conmigo, señorear. En los peces del mar, las aves de los cielos, en las bestias y en toda la tierra y en todo animal que anda arrastrando sobre la tierra. Y creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó. Ahora, estas palabras son cruciales para entender el principio de la oración, pues ellas definen la relación que el Creador había designado con el hombre aquí en la tierra. Lo que Dios dijo en Génesis, en este pasaje, esa palabra va a comenzar a estructurar el propósito de la oración. Porque acá te está diciendo la relación que Dios tuvo con el hombre y cuál fue la tarea, la asignación que le dejó. Y acá le dije, señoree. Dios creó al hombre a su imagen y semejanza y le dijo, señoree. Otras versiones dice, gobierne, señorear, gobernar, administrar, estar encargado. You are in charge. Ante los peces del mar, las aves de los cielos, las bestias y toda la tierra y todo animal que está arrastrando sobre la tierra. Y creó a Dios al hombre a su imagen y a su semejanza. Escucha bien esto lo que te voy a decir, ¿sí? Los mandatos del Creador para que el hombre dominara la tierra fue establecida en este texto. Mandatos, di conmigo mandatos.
Pero los parámetros del dominio de Dios fueron establecidos cuando Él dijo, y señoree. Escúchame bien. Los mandatos del Creador fueron, domina. Un mandato. Lo creó al hombre y dijo, domina. O sea, esa es la asignación, domina. Pero los parámetros del dominio de Dios, porque le dijo al hombre, lo creó y le dijo, domina, gobierna, administra. O sea, tú estás a cargo. Entendemos que cuando dijo Dios eso, demostró, testificó, certificó en la Biblia la asignación del hombre. El hombre fue creado, ¿para qué? Para dominar, para gobernar. ¿Ok? Está a cargo. Pero esa es la autoridad del hombre. Di conmigo, autoridad del hombre. Ahora, ¿cuál es la autoridad de Dios? Aquí voy a romper moldes religiosos. Los parámetros de la autoridad de Dios fue establecido cuando Dios dijo la palabra y señoree. O sea, con estas palabras el Creador definió los límites de su derecho para legalmente interferir e influenciar en el reino terrenal. Dios creó al hombre y le dio un mandato: domina, gobierna, ponle nombre a los peces, trabaja la tierra, todo es tuyo. Ahí le dio autoridad, ¿correcto? Recuerden, autoridad significa poder delegado. Un policía se para en las calles no con la autoridad de él, sino con la autoridad que le dio el gobierno, por medio de un poder. Y eso se muestra en la vestimenta, en el uniforme, en la chapa de la policía. Entonces los carros te ven y dicen, esa es una persona de autoridad, porque reconocen el poder del gobierno. ¿Se entiende? Entonces esa es la posición del hombre acá en la tierra. Pero ahora, ¿cuál es la autoridad de Dios? Cuando Dios dijo, señoreen, ahí puso límites a su autoridad. ¿Quieres que te lo explique mejor? Dios no puede interferir en la tierra hasta que tú le digas. Ay, pastor, pero si Dios es soberano, Él hace lo que quiera. Pues claro, es Dios, Él hace lo que quiera. Es Dios, es su tierra. Pero no lo va a hacer, porque sería violar su palabra. Y Él dijo que Él no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Dios creó al hombre a su imagen y semejanza. ¿Para qué los creó? ¿Para que trabajen y paguen sus biles? ¿Para que solo vivan haciendo otras cosas? No. La asignación fue dominar, gobernar, administrar. Entonces Dios ahí le dio un poder delegado y les dio autoridad. Tú dominas, tú gobiernas, tú pones nombre, tú cuidas, tú. ¿Por qué? Te hice a mi imagen y semejanza, tú tienes autoridad. ¿Ok? Y señoré. Ahí Dios se puso límites. Viene otra persona. Señor Dios, escúcheme. Él está a cargo. Habla con él. Yo puse un administrador. La iglesia no entiende eso, porque la religión nos ha enseñado de que todo se lo tenemos que pedir a Dios y Dios hace todo. Pero no es así. Desde el principio Dios le dio la autoridad al hombre y la mujer para que dominen y gobiernen como representantes del cielo. Desafortunadamente, cuando ellos desobedecieron, comieron del fruto prohibido, le entregaron esa autoridad, ese poder delegado al enemigo. Por eso que ya el hombre perdió poder en sus palabras. Por eso que el hombre perdió dominio, gobierno y autoridad. Comenzó a crecer una raza caída. Ya la relación entre Dios y el hombre no era de autoridad a administrador, ya era una relación de mendigo al Creador y pedirle algo. Antes, en ese tiempo, si Adán y Eva no hubiesen transgredido con esa autoridad, ellos simplemente declaraban, hablaban y Dios se manifestaba. Pero cuando transgredieron, ya las oraciones eran basadas en una necesidad. Ya no había autoridad para nombrar a nada, simplemente pídeme, ayúdame, hazme, dame. Lo que relacionaba a Dios con el hombre, a una raza caída, era una necesidad. Por eso que la iglesia católica, todas las iglesias de la religión nos han enseñado, pide, mendigue, rama, pide. Con Cristo cambió todas las cosas.
Porque con Cristo nos dio autoridad. Cristo nos devolvió lo que Adán y Eva perdió. Por eso que la palabra dice, y todo lo que lo pidas en oración, pídalo en mi nombre. ¿Por qué es tan importante entender estos principios? Principio número 1. El principio de la integridad y compromiso de Dios para con su palabra. Si Él dijo, señorea, si Él dijo, tú estás a cargo, entonces el principio de su integridad y su compromiso a su palabra se tiene que efectuar. Entonces es importante que entiendas. ¿Por qué es importante esto? Número 1, el propósito de Dios es más importante que nuestros planes. En una oración tú tienes que entender cuál es el propósito de Dios, no cuáles son tus planes. Te dije que al principio la relación está, para relacionarte bien con Dios tienes que aprender su mente y su voluntad. Entonces si tú haces una oración que no está de acuerdo a su propósito, no hay efectividad. Número 2, Dios ha colocado su palabra incluso por encima de Él mismo. Dios pone su palabra por encima de Él. Dios no puede violar su palabra. Número 3, Dios nunca violará o incumplirá su propia palabra. Número 4, la santidad de Dios es el fundamento de su integridad y de su fidelidad. Estos principios son esenciales para entender la naturaleza y el propósito de la oración. Mi amado, mi amada, mucha gente se resiente cuando escucha esto porque dice que somos irrespetuosos. ¿Cómo puedes decir? ¿Cómo puedes hablar así si Dios puede hacer lo que quiera? Sí, pero entiende, Él te puso a cargo. O sea, cuando tú oras, tú le das legalidad a Él para que Él pueda actuar, porque te dio la autoridad a ti te dio la responsabilidad, a ti te dio la asignación, a ti te dio la tarea de orar. Y es lo que la iglesia no quiere hacer porque no quiere responsabilidad. Prefiere que el pastor ore. Que el pastor, porque es pastor, está ungido. Que ore el sacerdote, que ore otras personas. No. Escúchame una cosa. El libro de Santiago dice, y llamen a los ancianos de la iglesia, traigan al enfermo, únjanlo con aceite y la oración de fe sanará al enfermo, ¿correcto? Ok, escúchame bien esto. Tienes que aprender a analizar la Biblia. Llamen a los ancianos de la iglesia, se trata de una autoridad, no un título. Es una autoridad, no es un título. A los ancianos de la iglesia. Y únjanlos con aceite. El aceite es una representación de la unción del Espíritu Santo, del poder de Dios. El aceite en sí solo no tiene ningún efecto. Y la gente no lo entiende. Piensa que el aceite pues tiene el poder para hacer algo. No, como en otras iglesias piensan que el agua bendita tiene poder. Es agua. Aceite es aceite. Puedes usar aceite mazola, aceite de oliva. Escúchame. Lo que determina la efectividad de la oración es la autoridad, la persona con autoridad que está orando. No es el aceite, no es el aceite. Yo he orado por gente con aceite de carro. Las locuras que me ha hecho hacer Dios. Y se han sanado. Conocí a un tipo cuando recién me mudé de Texas. Le dije, Dios, yo no conozco a nadie aquí, pero me vine, tú me dijiste que venga. Ahora necesito a alguien que venga, que vea mi carro y no hay mecánico que me pueda ayudar. Este tipo dice que trabaja con este tipo de carro. Ok, lo vi todo y Dios me dijo, ora por él. Santo Dios, pero y el tipo de Honduras, ex militar, no creía en Dios, así en la conversación. Y me dijo, ora por él, porque estaba con una alergia, pero sus ojos rojos y moqueando y todo, pero me estaba ayudando. Ok, voy a orar por él. Le digo, disculpe, don Osvaldo, le digo, usted me disculpe, pero me permite orar por usted. Dios me está diciendo que ore por usted. Y me mira y me dice, usted sabe que yo no, a mí para esas cosas yo no sé, pero si quiere, ore. Y el Señor me dice, úngelo con aceite. No tengo aceite. Y vi el bote de aceite que había recién llenado, cambiado el aceite y agarré ese, está limpiecito. Y con eso lo ungí. El tipo me estaba mirando así como loco, pero terminó arrodillado, sentado, temblando y hasta el día de hoy esa alergia no le ha llegado.
Pero escúchame, ¿fue el aceite? No. La autoridad. ¿Fue el pastor? No era pastor en ese tiempo. Entonces tienes que entender que la efectividad de la oración no está determinada ni basada por un título. No es el apóstol, no es el profeta, no es el evangelista, no es el pastor, es la autoridad. Pastor, no entiendo. Entonces, ¿cuál es la autoridad? La que me dio Jesucristo. La misma que le dio a Adán y Eva, pero esos cabezones transgredieron. Ahora con Jesucristo, al recibirlo, recibí la unción del Santo. Y ese es el aceite que perdura en nosotros. Ese es el aceite que si no tienes aceite para ungir, el aceite del Espíritu Santo que está en ti es el que tiene el poder para sanar, para liberar. Si no sabes eso, te vas a morir, tu paciente o tu familiar se va a morir porque no encontraste aceite. Hay muchos que piensan así, si no hay aceite no oran. Pero bueno, digo conmigo, cálmate, pastor. ¿Estamos aprendiendo algo? Isaías capítulo 55, 11 y 12. Así será mi palabra que sale de mi boca. No volverá a mi vacía, antes hará lo que yo quiero y será prosperada en aquello para lo que lo envíe. Dios está cuidando la integridad de su palabra. Si Él dijo que te puso a cargo, estás a cargo. Si Él te dijo que señorees, es su palabra. Si te dijo que tú estás en control, es su palabra. Segunda Crónicas 7:14. Y si mi pueblo que se identifica usando mi nombre se humilla, ora, me busca y abandona su mala conducta, entonces yo lo escucharé desde el cielo, perdonaré sus pecados y restauraré el bienestar del país. Si mi pueblo ora, el poder de la oración. Tú eres pueblo de Dios. ¿Quién te consideras pueblo de Dios? Elegido, separado, ungido, apartado. Entonces hay autoridad dentro de ti. Y cuando tú oras, las cosas se pueden. Tú oras y le das acceso legal a Dios para que entre a operar. Porque tú soltaste esa palabra de autoridad. Escúchame bien lo que te voy a decir. La oración no es la oportunidad que tú tienes para presentar tus deseos a Dios. La oración es la oportunidad que tienes de arrebatar del cielo por medio de la fe algo que Dios ya designó que te pertenece. Escúchame bien, no se desenfoquen. La oración no es la oportunidad que tú tienes para presentar tus peticiones a Dios. La oración es la oportunidad que tú tienes para, por medio de la fe, tú le dices a Dios algo, le pides algo que Él ya designó que es tuyo, que te pertenece. Cuando tú oras con esa convicción, porque Él te puso a cargo, porque tú estás señoreando, dominando, administrando aquí en la tierra. Cuando tú oras con esa convicción, con esa mentalidad, tú le das autoridad legal a Dios para que Él pueda venir a obrar en el mundo natural y hacer lo sobrenatural. Si tú no entiendes eso, vas a estar rogando por sanidad, vas a estar rogando por liberación, sin saber que ya tú has sido autorizado para que donde pones la mano, cualquier chamuco tiene que irse. Cuando pones la mano, la enfermedad tiene que irse. Tú hablas con esa convicción y tú desatas algo aquí en el mundo natural, se abre una puerta espiritual y viene la manifestación del poder de Dios porque tú lo soltaste con tu palabra. Pero cuando tú oras sin autoridad, te vuelves un mendigo en la oración. Estás mendigando algo, rogando por algo que no has entendido que Dios dice que ya te pertenece. Es derecho legal que lo tengas. La efectividad de la oración no está en el título, está en la autoridad que Él te dio. Y tú tienes la autoridad de hijo. Espero que estés entendiendo esto, iglesia. Para que tus oraciones sean con más... Mira, yo te digo una cosa. Yo tengo mucho cuidado en mis oraciones.
Porque lo que le pido a Dios, me lo da. Y te voy a decir algo con mucha humildad. Hay muchas cosas que yo ni siquiera paso tiempo orando. Simplemente las pienso, las deseo, las declaro, las proclamo y punto. Porque sé, por convicción, el derecho legal que tengo como hijo. Mientras tú no estés pidiendo algo que sea malo, mientras que no estés pidiendo algo que va a dañar, va a maltratar, vas a robar, vas a hacer algo malo, eso va en contra de la voluntad de Dios. No confundas casualidades con respuestas a una oración efectiva de autoridad. No confundas. Es importante que entiendas la autoridad que tú tienes para que al momento de orar tú sepas que lo que estás orando, basado en el conocimiento, en tu conocimiento de la voluntad de Dios, de su carácter y de su propósito, cuando tú oras y declaras, está dentro de su voluntad y su propósito, Él automáticamente dice, excuse me, ahí vengo. Porque al que le di poder delegado para que administre, oró efectivamente y automáticamente se tiene que manifestar el poder, la gloria de Dios, después de una oración efectiva con autoridad. ¿Es mucho lo que te estoy diciendo, iglesia? Cuando entiendas eso vas a dejar de rogarle por lo mismo todo el tiempo. Y vas a aprender a estructurar tus oraciones y saber si lo que le estás pidiendo realmente está en su propósito, en su voluntad. Señor, ayúdame a que mi marido cambie. Ayúdame a que mi esposa cambie. ¿Dios puede hacerlo? Claro que puede hacerlo. Pero si el marido no se deja, si la mujer no se deja, no va a pasar. Por eso que es importante que sepas la voluntad y el propósito. Hay oraciones que tienen que ser estructuradas con mayor madurez. Señor, tú sabes que yo amo a esta mujer, tú sabes que yo amo a este hombre, me encantaría pasar el resto de mi vida con esta persona. Yo te pido que me muestres si es que yo estoy haciendo algo equivocado, ayúdame a mejorarlo. Y esta persona, por favor, ayúdalo a que cambie y mejore. Pero en tu infinita sabiduría, si esta persona no va a cambiar, si esta persona en vez de hacerme bien me va a hacer daño, Señor, dime qué hacer. ¿Continúo o lo dejo ir? Una oración madura, efectiva. Hay cosas en la Biblia que no se muestran el propósito de Dios. Comprar una casa no está en la Biblia. ¿Qué casa vas a comprar? No se sabe. ¿Qué negocio vas a abrir? No se sabe. ¿Qué profesión vas a tener? No se sabe. Ahí es donde tienes que efectuar correctamente tus oraciones. Y tienes que estructurarlas de acuerdo a su voluntad, a su propósito, y dejar que Él se manifieste. Ahora, viene responsabilidad, porque muchas veces después de una oración Dios te va a mostrar. Y si tus ojos no quieren ver y quieres ahí seguir de terco, de terca, es cosa tuya. Igualito para un negocio. Señor, muéstrame si este es el negocio para mí. Dime en tu inmensa sabiduría, tú lo quieres adentro en el corazón, pero Él te está mostrando que no hay favor, te está mostrando que hay pérdida, te está mostrando de que no se te abren puertas y sigues y sigues y sigues. Cuando uno tiene la responsabilidad de orar correctamente, por convicción, con autoridad, también adquieres la responsabilidad de abrir tus oídos y tus ojos. Porque Dios te puede estar dirigiendo, pero tú no quieres hacer caso. Y te sigues yendo por el camino equivocado. Y sigues tomando las decisiones equivocadas. No le eches la culpa a Dios, ni le eches la culpa al pastor. ¿Estamos bien?
¿Se dan cuenta que hay responsabilidad en la oración? No es simplemente orar y pedir cualquier cosa. Hay que ser muy responsables en el momento de orar. ¿Ok? Entonces, ¿qué cosa es la oración? La oración es darle a Dios derecho y permiso legal para interferir en los asuntos terrenales. Dios no se va a meter porque quiere meterse. No. Con Cristo no es así. Se le dio la autoridad a Adán y Eva, se la regalaron al diablo, Dios tenía que meterse donde entraba, Él se metía. Hasta que vino Cristo, nos restableció, nos hizo volver a nacer. Él era el segundo Adán, Cristo, nos dio autoridad, responsabilidad, dominio. Ahora nosotros somos responsables. Ahora Dios necesita autorización legal para interferir aquí por medio de tu boca, de tu oración. Muy importante que entiendas eso. Muchos están esperando de que Dios venga a resolver tus problemas cuando Él ya te dio a ti la autoridad para hablar, hacerlo y darle permiso legal. Porque Él dijo, señorea, permiso legal para decir, ahora sí entro con todo. La religión no nos permite aceptar eso. No dice, ay pastor, ay ¿cómo puede hablar así? Ay que se están limitando a Dios. Ay, no, Él te puso a ti a cargo. Estructura bien tus oraciones. Número 2, la oración es darle al cielo licencia terrenal para influenciar aquí en la tierra. Cuando tú oras, tú le das al cielo una licencia para que pueda influenciar aquí. Por eso cuando la palabra dice, lo que ates con tu boca es atado en el cielo. Pero tienes que entender que eso ya se ató. Ya está atado en el cielo, ya está atado. Pero a ti te toca atarlo acá para que venga esa influencia aquí. Lo que desates en la tierra será desatado en el cielo. Ya está también. Tú tienes la autoridad primero de hablarlo, de desatarlo. ¿Ok? Número 3, la oración es licencia terrenal para la interferencia celestial. Número 4, la oración es ejercer nuestra autoridad legal. Escucha esto. Es ejercer nuestra autoridad legal en la tierra para invocar la influencia del cielo sobre el planeta. Autoridad legal. Autoridad legal. ¿Para qué? Para invocar la influencia del cielo sobre este planeta. Imagínate la oración, qué poderosa. Viniendo acá, camino acá, manejando, pensaba, meditando en eso, y Dios me mostraba. Mencióname las personas que oraban en el Antiguo Testamento y que eran poderosas. ¿Quién me menciona algunos? Hablen, ¿quién menciona? ¿Ah? Daniel, ¿quién más? Elías, ¿quién más? David, Abraham. Son limitados. ¿Sabes por qué? Porque la influencia de Dios aquí en la tierra descendía en los momentos que Él necesitaba para cumplir su propósito. Pero no más sucedía. Era limitado. El día de hoy, imagínate en la posición que estamos, que Jesús dijo, ustedes mayores cosas que esas harán. Le preguntan, Jesús, ¿cómo hablaste a la higuera y se secó? ¿Cómo hiciste eso? Él dijo, no te sorprendas, ustedes mayores cosas que esas harán. Ustedes, ¿quiénes? 1, 2, 3, 4, Elías, David, Daniel, Abraham, Moisés. ¿Cuánto? ¿Un grupito de personas? No. Todo aquel que cree en Cristo, nueva criatura es. Todo aquel que cree en Cristo, está en Cristo, tiene la unción del Santo. Todo aquel que cree en Cristo, que ha recibido a Jesús, pertenece al grupo donde dice, mejores y cosas más grandes aún harán que esas. ¿Por qué? Porque Dios sabía de que en ese tiempo Adán y Eva le dieron la autoridad al diablo. Por eso que no podían ellos todos orar como ahora. No podían ahora, por medio de Cristo dice, al que cree todo le es posible. Tus oraciones
si tú oras con convicción y con autoridad, es más poderosa que la de Elías. Pero no te la crees. No has entendido, no se te ha revelado el Cristo que vive en ti, no se te ha revelado que tú eres la esperanza de gloria para otros. No se te ha revelado que tú tienes la unción del Santo. No se te ha revelado que el mismo Espíritu que levantó a Jesús entre los muertos opera en todo aquel que cree. El problema es que no crees. No oras con autoridad. Estás mendigándole. Muchos están mendigándole solo a Dios algo. Cuando ya la autoridad se te ha sido dada a ti, coordina tus palabras, estructura una oración correcta y con poder, dale. Y vas a ver que se hace efectivo. Vamos a ver algunos tipos de oración, ¿sí? Tenemos que entender que la Biblia no clasifica explícitamente los tipos de oración, pero podemos, después de un estudio bíblico, sacar algunas cosas. Hay que entender esto, muy importante. Oración de alabanza. Esta es una oración de reconocimiento y celebración de la grandeza de Dios. Dijimos lo que era la alabanza. Una expresión externa con agradecimiento. Hay oraciones de alabanza cuando tú reconoces, agradeces, celebras la grandeza de Dios. En este tipo de oración no se centra en las necesidades o deseos de la persona que ora, sino en Dios mismo. Una oración de alabanza, una oración de alabar. Padre, te alabo, Señor, gracias, Padre, por todo lo que haces. No le estás pidiendo. Tenemos que aprender a orar. Número 2, oración de acción de gracias, una oración de agradecimiento. En esta oración los creyentes expresan su gratitud a Dios por sus bendiciones y misericordia. Señor, gracias por el pan que tengo, gracias por lo que haces, gracias. Me encanta escucharla a mi hija Michelle cuando ora. Ahorita venimos y le digo, mami, ora. Ora por favor, le digo, papito Dios, gracias por todo lo que nos das. Gracias porque me has dado padres. Gracias porque tengo casa, comida. Gracias, Padre, por todas las cosas buenas. Gracias por la ropa que tengo. Gracias porque mi operación en Perú fue un éxito. Gracias, Padre, gracias. Gracias por la gente de la iglesia. Gracias porque nos das una iglesia para aprender de ti. Oye, qué hermoso. Ora lo que yo a veces no oro. Oración de agradecimiento. El ser humano ha perdido el agradecimiento. Nos hemos enfocado más en pedir, en tu necesidad. Y la palabra misma dice, no te preocupes qué vas a comer, qué vas a vestir, dónde vas a vivir. Eso le preocupa a los incrédulos. Somos cristianos llenos de incredulidad, viniendo a su presencia para pedirle solo en oración y no agradecerle. Qué pena, ¿no? Número 3, oración de petición. Ahora sí, viene la oración de petición. Esta es una oración en la que nosotros los creyentes pedimos a Dios que supla nuestras necesidades, aún sabiendo que Él las sabe, pero es una muestra de que tenemos fe en pedirle. Pero escúchame, pídele sabiendo que Él suple tus necesidades. No le pidas dudando, en fe. Le pides en fe, una oración cargada de fe, una oración de petición. Si no está cargada de fe, no sirve. No sabes la autoridad que tú tienes, no sabes el derecho legal de hijo que tú tienes y te posicionas como mendigo. Si será tu voluntad, algunos hablan así bien religiosos, pensando que por tu carita linda Dios te va a cumplir tu oración. No. Ora por derecho de hijo. Ora por derecho de dicho. Ora por derecho de hijo. Deja de orar por número de miembros que eres en la iglesia. Una oración, número 4, oración de intercesión. En esta oración los creyentes piden a Dios en nombre de otras personas. Hay que saber interceder por la gente. Aprende a interceder por la gente. Acostúmbrate a interceder por las personas. No solo ores para pedir, no solo ores para dar gracias. Acostúmbrate a interceder por alguien. Michelle en este camino decía, Señor, te pido que todos se postren y te alaben. Eso me partió el corazón. Porque como niña de repente se da cuenta de las necesidades. Y dice, papito, que se postren y te alaben para que puedan ser sanados. Pidiendo por otros. Así tenemos que pedir también.
Deja de pedir por ti, comienza a interceder por otros. Cuando tú intercedes por otros, tú siembras semillas para que el fruto venga a tu vida. ¿Quieres sanidad? Busca orar por alguien que esté enfermo. ¿Quieres dinero? ¿Quieres provisión? Busca orar por alguien que tiene necesidad económica y ora por él. ¿Quieres que tu matrimonio se restablezca? Busca a alguien que tenga problemas y ora por ese matrimonio. Intercede por los demás. ¿Ok? Número 5, oración de confesión. Esta es una oración en la que los creyentes admitimos nuestras faltas, nuestros pecados ante Dios y le pedimos perdón. Una oración de confesión es bueno. Nosotros tenemos que filtrarnos diariamente. Y una oración de confesión, cuando tú confiesas, cuando tú hablas, tú vienes a su presencia, tú le dices, Señor, perdóname por esto. Sé que no te agrada, pero perdóname, de verdad, perdóname. Confieso esto, confieso el otro. Hablé mal de esta persona, hice el otro, hice esto. No, una oración de confesión. Número 6, una oración de meditación o contemplación. Esto es muy interesante. En este tipo de oración nosotros pasamos tiempo en silencio. Pasamos tiempo en silencio, orando, alabando, meditando. Una oración de contemplación. Debemos realizarlo también, separar un tiempo. La palabra dice, medita en mi palabra de día y noche, no se aparte tus labios. Hay que meditar cuando estás orando, estás declarando, estás meditando. No estás pidiendo, estás meditando en su palabra, estás declarando su palabra. Número 7, la oración de salvación. Es una oración de recibir a tu vida en Cristo. Ya la entendemos todos los que estamos acá. Perdón. Supongo que hemos hecho una oración de salvación. Cuando reconoces al Señor Jesús como tu Señor y lo recibes en tu corazón, es importante porque tienes que hablar. La palabra dice, si confiesas con tu boca y crees en el corazón, no solo es confesar, es creer. Mucha gente como robot repite, sí, yo creo en Jesús, yo creo en Jesús. Pero en tu corazón realmente tienes la convicción. Porque si no pasó nada en tu corazón, solo hablaste. Yo no soy de los pastores que me gusta llenar todos los púlpitos así todos los domingos. Y todos los domingos vienen gente así y a las finales los llamo, los empujo, los emociono, pero no les enseño a que realmente tengan la convicción. Ahora, no te sientas mal. Si no te llamo, yo soy criticado por eso. El Espíritu Santo puede hacer más en tu vida que yo. Una oportunidad no te salva, pero una palabra cargada del Espíritu Santo sí. La Biblia dice también que todo aquel que confiese que Jesús es el Señor, será. Mi mamá en su soledad, en la cocina, en la mesa, confesó al Señor Jesús. En su tiempo el Espíritu Santo cayó. ¿Te acuerdas, mamita? Leyendo el libro de Andrew Wommack. No tuvo que venir al altar, no tuvo que hacer esto. Hay gente que todos los domingos saca. Y pensamos que le decimos ya porque confesaron, ya están en el libro de la vida. Es mentira. Esas mentiras son los mismos. La cosa es que ellos tengan convicción en el corazón y que el Espíritu Santo pueda llegar con poder y en su momento esa semilla, esa palabra va a trabajar en el baño, en la ducha, en la cocina, en el comedor, en el carro, donde sea. ¿Sí? Número 8, oración de acuerdo. Una oración de acuerdo es muy importante, la oración de acuerdo. Mateo 18 dice, 18-19, esto les digo, es Jesús hablando, si dos de ustedes se ponen de acuerdo aquí en la tierra para pedir algo, di conmigo pedir algo. En oración, mi Padre que está en el cielo se lo dará, porque donde 2 o 3 se reúnen en mi nombre, allí estoy yo en medio de ellos. Allí estoy yo en medio de ellos. Una oración de acuerdo es muy importante. Se cumple un principio muy poderoso. La Biblia dice que cuando el hombre se une a una mujer se vuelven una sola carne. Dios siempre habla en unidad. Por eso que Dios dice que nosotros somos el unidad. Y Cristo es la cabeza. Entonces, cuando una persona ora por unidad, especialmente a los matrimonios, escúchenme. Digo a los matrimonios, pero se puede hacer en cualquier otra persona, pero especialmente en mi caso, yo como matrimonio.
cuando se ponen de acuerdo en algo, en nombre del Señor Jesús, y lo piden en oración, ojo aquí, llegar a un acuerdo no es, llegar a un acuerdo de acuerdo a la Biblia, al diseño de la Biblia, no es aceptar algo para callarle la boca al otro. No es aceptar algo para no tener un mal momento. Eso no es acuerdo. Eso no es acuerdo. Ay, viejo, tanto que molesta, me voy a poner de acuerdo contigo. Pues eso no es acuerdo. Esa es falso. Está anulado. Un acuerdo es mutuo. Un acuerdo es, mira, papi, la verdad que no me gustaría decirte, no sé, yo tengo mi manera de pensar. Pero si Dios dice eso, yo de verdad, yo me uno a tu fe y me pongo de acuerdo contigo. ¿Se dan cuenta la diferencia? Pues no de la boca para afuera. Un acuerdo real. Un acuerdo. Y lo ponen en oración. Y se lo piden a Dios. Mi esposa es blanco, yo soy negro. Mi esposa es positivo, yo soy negativo. Somos totalmente diferentes. Pero sabemos trabajar en acuerdo. Y 99.9% de las cosas que hemos hecho ha sido en acuerdo. Negocios, decisiones, cualquier cosa, acuerdo. En las buenas, acuerdo. En las malas, acuerdo. Y no para callarnos la boca, sino por fe. Y hemos visto el favor sobrenatural de Dios, cómo respalda. Porque te dije, Dios tiene una reputación que cuidar, una integridad a su palabra. Él no puede transgredirla. Cuando se hacen las cosas correctas de acuerdo al diseño del divino, Dios tiene que intervenir. Te dio la autoridad, me dio la autoridad a mí y a mi esposa. Tenemos derecho de hijo. Nos dijo que señoreemos acá. Entonces nos ponemos de acuerdo del diseño de la Biblia, lo pedimos en oración y le damos autoridad legal al cielo para que se manifieste en la tierra. No por mendigar, no por comprar milagros con dinero, no por torcerle la mano ayunando, arrodillándome. No, porque aplicamos un principio bíblico, entendimos la posición de hijos, entendimos la autoridad que tenemos como creación de Dios, que nos dijo que señoreemos, que gobernemos, que dominemos. Entonces nos ponemos de acuerdo, aplicamos los estatutos de la Constitución del cielo, que es la Biblia, en fe, y el cielo tiene que manifestarse en la tierra. Así de fácil. Hay muchas áreas en la vida del creyente, por no decir tus áreas, pero hay muchas áreas donde no estás viendo la manifestación del cielo porque tu oración, número uno, no ha tenido autoridad. Número dos, tú no sabes realmente que estás a cargo aquí en la tierra. Número tres, está fuera del propósito y voluntad de Dios. Y número cuatro, está llena de incredulidad. No funciona. La oración es poderosa. Es una de las llaves más poderosas que Dios nos ha dado, pero ni siquiera sabemos llevar un orden. Mi intención, amada iglesia, es llevarlos a un nivel de comunicación con Dios donde sea de hijo a padre, de administrador a dueño, de policía a gobierno, donde la autoridad que Él establece se manifieste aquí en la tierra por medio de tu oración, de tu palabra. Tú vas a abrir la boca y vas a manifestar las cosas del cielo aquí en la tierra. Pero tienes que creerlo, tienes que hacerlo correctamente. Si no entiendes eso, el enemigo puede robar a tus hijos y tú no oras con autoridad, estás suplicándole a Dios. Él no va a hacer nada porque a ti te dio la autoridad. Te puede robar tu matrimonio. Él no va a hacer nada. Dame acceso legal. Yo quiero entrar, pero suelta la palabra. Suelta la palabra. Ora. Yo quiero sanar. Yo quiero enviar, quiero sanar, pero suelta la palabra. Créelo, créelo.
¿Has entendido tu posición? Quiero restaurar tu matrimonio. Yo puedo ingresar, pero suelta la palabra. Habla con autoridad. Habla, suelta. ¿No has entendido? ¿No has entendido? No permitas que el enemigo, el diablo, las circunstancias de la vida, tu situación actual, natural, tu edad, lo que sea, te robe lo que Dios ya decidió que te pertenece. Solo tienes que hablar, orar con autoridad, con convicción, con derecho de hijo y sabiendo la posición que tú tienes aquí en la tierra. Tú estás a cargo acá. Tú estás a cargo. No es por título, no es por pastor, no es por apóstol, no es por evangelista. No, es por autoridad. Y tú tienes la autoridad. Tú tienes la unción del santo. En el Antiguo Testamento era Jehová Rafa, Jehová Jireh. ¿Sí? ¿Saben esos nombres? Todos esos nombres. A cada uno cuando oraban, ellos enfocaban al Dios de acuerdo a su necesidad. Para provisión, para sanidad, para liberación. El día de hoy, Dios ha puesto todos esos nombres en Jesucristo. Por eso que Jesús dijo: todo lo que ores, todo lo que pidas, pídelo en tu diezmo, pídelo en tu ofrenda, pídelo en tu servicio que me vienes a servir. Pídelo en mi nombre, porque yo pagué el precio, porque yo compré todo, le quité las llaves al diablo, vencí la muerte, el pecado, y te di las llaves a ti, y te di la autoridad a ti. Por eso que todo lo que tú pidas en mi nombre, versión Miguel Bravo, conociendo la mente, el carácter y voluntad de Dios, vas a poder tener oraciones efectivas. Deja de pedir a Dios lo que no te pertenece y pídele lo que es tuyo. Aprende a conocerlo. Cierra tus ojos ahí donde estás. Amado Padre, te damos gracias, Señor, por la oportunidad que nos das de estar en tu presencia. Te damos gracias, Padre, porque eres bueno, porque eres misericordioso, porque dentro de toda esa sabiduría que tienes, ese plan perfecto, que nuestra mente infinita no lo entiende, tal vez porque nacimos en un hogar pobre, porque nacimos en un hogar donde no hemos visto autoridad, porque la sociedad, el sistema nos ha enseñado que no podemos caminar en autoridad, porque necesitamos tener títulos para tener autoridad, necesitamos tener estudios para tener autoridad, necesitamos ser santos de acuerdo a la teología para tener autoridad, santos por medio de obras humanas para poder tener autoridad. Y tú dijiste: no, todo lo he puesto en Cristo. Y Cristo está en ti. Y cuando lo aceptas, si estás en Él, nueva criatura eres. Y el mismo Espíritu que levantó a Jesús de los muertos opera en nosotros, en todos los que creemos. Y prueba de que tú nos has santificado, nos has dado la unción del Santo, has restaurado esa autoridad, no en nuestros actos humanos, sino en tu gracia, Señor. Prueba de ello es que decidiste enviar a tu Santo Espíritu para que more en nuestro interior. Gracias, Padre. Espíritu Santo, ayúdanos a tener revelación de esa verdad, para que nuestras oraciones sean más efectivas, más poderosas, más directas, para que sepamos que cuando abrimos la boca damos autoridad legal al cielo para que se manifieste aquí en la tierra. Ayúdanos a dejar de orar sin efectividad, orar pensando algo sucederá. No, ayúdanos a orar teniendo la convicción y expectativas de que algo sobrenatural va a pasar. Gracias, Padre, porque sabemos que por medio de esa oración, Padre, nosotros oramos por convicción, con convicción por nuestra salud.
Declaramos que somos sanos por tus heridas, Señor. Y si hay alguien que está pasando por una enfermedad el día de hoy, yo te pido que te imagines, pienses que te arde el estómago con la convicción de que sano eres, sana eres, pero que tu boca se alinee a esa verdad, que tu mente se alinee a esa verdad, y vas a ver el cielo manifestarse. Declaramos, papá, en oración que no hay poder que domine a nuestros hijos, no hay poder maligno sobre nuestros hijos, porque te pertenecen, Señor, porque tienen palabra, porque dijiste tú, cree en mí, tú y tu casa serán salvas. Esa es una oración con convicción, sabiendo que es verdad, Señor. Y de hoy en adelante te vamos a agradecer, porque sabemos que así es, Padre. Señor, oramos con convicción de no preocuparnos por lo material, por el dinero, porque tú dijiste que no nos preocupemos, que tú eres nuestro proveedor, tú eres mi papá, que si las aves no hacen nada y son alimentadas, ¿cuánto más tú nos darás alimento, que somos tus hijos? Lo creemos, Padre, y te agradecemos. Desde el día de hoy, Señor, vamos a empezar a orar para alabarte, vamos a orar para agradecerte, vamos a orar para honrarte, vamos a orar para interceder por otras personas. Vamos a orarte, Señor, también para pedirte, pero en fe. No suplicarte, pedirte, porque sabemos de que tú sabes nuestras necesidades. Y vamos a ser de instrumento para que otros oren, para que otros sean salvos. Vamos a orar por salvación por otros, Señor. Y, Señor, vamos a orar en acuerdo entre esposo y esposa, creyendo y confiando en ti. Vamos a orar entre amigos, entre familias, entre hermanos en iglesia, pero creyendo en ti, bajo un acuerdo en fe, sabiendo que tú vas a trabajar en nuestras vidas. Gracias, amado Padre Celestial. Gracias, papá. Te bendecimos, te glorificamos, te damos la gloria y la honra solo a ti, papá. En el precioso nombre de Jesús.